juanmariamoreno.com. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Que Santa Teresa fue una emprendedora nata. En muy pocos versos deja escrito lo más importante para el emprendedor. Al principio todo es ilusión, todo es motivación, pero después llega la incertidumbre. Pero si lo miras bien, es casi una guía sobre el carácter emprendedor, sobre cómo mantener la claridad, cómo confiar, cómo soltar el control y cómo moverte dentro de la incertidumbre. Majaras de las ideas. Bienvenido, Majaras, a un nuevo episodio del podcast. Hoy quiero empezar este episodio desde un lugar totalmente distinto. Ya sabes que aquí se habla siempre de emprendimiento, pero esta vez no vamos a hablar desde el punto de vista de la estrategia ni desde el propio negocio, sino desde algo que en mi experiencia lo condiciona todo. Y no es otra cosa que es cómo estás tú como emprendedor mientras emprendes. Por lo que es lo mismo, ¿cómo estás? ¿Qué estado tienes tú como emprendedor mientras emprendes? Porque emprender no es solo hacer cosas, no es solo poner en funcionamiento el proyecto, es tomar decisiones cuando no tienes certeza, es seguir cuando hay dificultades, es no perderte cuando todo se mueve y nada se parece a lo que tenías previsto, cuando empiezan a haber esos cambios que no tenías programado, que no sabías. Y para hablar de esto, me quiero ir a alguien allá en el siglo XVI que curiosamente no solemos relacionar con el emprendimiento. Estamos hablando de Santa Teresa de Jesús. Pero si la miras bien, no fue solo una mujer espiritual, fue alguien que cuestionó lo establecido, que impulsó un cambio dentro de su propia orden y que acabó fundando una nueva. Con oposición, con dificultades y sin garantías, se enfrentó al tribunal de la Inquisición, salió más reforzada incluso. Es decir, fue una emprendedora en toda regla. Y dentro de todo este proceso dejó algo muy interesante, una forma de estar, de decidir, de ser y de atravesar la dificultad sin romperte. Una parte de eso aparece en un poema, uno de los poemas más conocidos de ella, el cual no vamos a verlo en su totalidad, pero sí nos vamos a quedar con el fragmento más conocido, ese poema de Nada te turbe. Una breve pausa en el episodio para recordarte que visites www.juanmariamoreno.com. Recuerda, www.juanmariamoreno.com y forma parte de este movimiento de Majara de las Ideas y únete a los rituales semanales. Un correo a la semana, todos los viernes, para cerrar la semana con creatividad, con perspectiva, con nuevas ideas, con reflexión y sobre todo con música. Recuerda, www.juanmariamoreno.com y sigamos con este episodio. Ese fragmento leído rápido, pues evidentemente es espiritual, es elevado, pero si lo miras bien, es casi una guía sobre el carácter emprendedor, sobre cómo mantener la claridad, cómo confiar, cómo soltar el control y cómo moverte dentro de la incertidumbre. Y de eso va este episodio, de bajar ese texto a la tierra, a decisiones reales, a momentos concretos y a lo que pasa de verdad cuando estás intentando sacar tu proyecto adelante. Porque si lo vemos desde este punto de vista, hay un momento a la hora de emprender que no tiene que ver solo con la idea, ni con el producto, ni con el servicio, ni con el mercado, ni con los clientes, ni con los medios, ni la comunicación, ni la propuesta de valor, ni siquiera con lo económico. Tiene que ver con el emprendedor, contigo como persona, con ese estado desde el que estás tomando decisiones y estás actuando. Porque, como bien sabes, al principio todo es ilusión, todo es motivación, pero después llega la incertidumbre. No saber si esto va a funcionar, porque por más que el papel lo soporte,
esa situación la tenemos ahí. Y ahí pasan cosas muy concretas. Se te acelera la cabeza, empiezas a sobrepensar, te cuesta parar. Anticipas problemas, eso es bueno, pero estás viendo problemas que no van a ocurrir, que no están ocurriendo y que casi con toda seguridad ni ocurran, y empiezas a darle vueltas a todo. Y desde ahí decides, desde ese estado. Y claro, decidir desde ahí es malísimo. Como he dicho anteriormente, hoy nos vamos a dedicar este podcast a la que para mí ha sido un referente, no solo en su obra mística, no ella como persona, no en solo lo espiritual, ni en la literatura universal que nos ha dejado, sino en lo empresarial, en lo emprendedor. Y como siempre, y por más que me adentro en la obra de Santa Teresa, hay sobre todo un análisis empresarial. Porque es que Santa Teresa te fascina. Y esto es importante entenderlo bien, porque Santa Teresa, ella no estaba aislada en un convento escribiendo. Es más, ella escribía porque sus confesores, sus directores espirituales, en cierto modo la obligaban a escribir. Y se enfrentó a la reforma de su propia orden, el Carmelo. Cuestionó lo que había, propuso otra forma de vivirlo, y eso le llevó a fundar una nueva orden, los carmelitas descalzos. Estamos hablando del siglo XVI. Se movió, tomó decisiones, generó conflictos a tanto que se sentó delante del tribunal de la Inquisición y siguió adelante sin tener garantía alguna. Es decir, que Santa Teresa fue una emprendedora nata. Es más, me atrevería a decir que la más grande emprendedora de nuestro país. Ahí podríamos y le dedicaremos otro podcast a cómo emprendía, ¿no? A Isabel la Católica como emprendedora. Pero en este caso Santa Teresa lo hizo de tal manera que 500 años después de sus fundaciones y conventos siguen estando vivos, es decir, sus empresas siguen activas. Y en medio de todo eso escribe lo que para mí es el ideario, el recetario, la guía perfecta del emprendedor y lo deja para la posteridad. Y lo hace bajo uno de los poemas más relevantes, es decir, en muy pocos versos deja escrito lo más importante para el emprendedor, que dentro de lo místico resume con total claridad cómo debe el emprendedor enfrentarse a las dificultades. Y el verso es magnífico. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Este poema no es teoría, es alguien que está en medio del conflicto, con presión, con oposición, y aún así tiene que seguir tomando decisiones sin venirse abajo. Si desmenuzamos esto, nada te turbe. Nada te turbe no significa que fuera no pasen cosas. Significa que lo que pasa fuera, los problemas, las críticas, los bloqueos, no se meta en tu cabeza hasta el punto de perder claridad. Es poder ver lo que ocurre sin exagerarlo, sin entrar en ese bucle y sin reaccionar de forma impulsiva. Es mantener coherencia interna, aunque fuera te estén gritando. Nada te espante. Nada te espante no significa que no haya miedo. El miedo aparece, el miedo siempre está ahí, pero no tiene por qué decidir. No dejes que el miedo se siente en el asiento del piloto y coja el volante. El asiento del piloto es tuyo y el que conduce y dirige eres tú. El miedo de copiloto. Y hacéis esa travesía juntos. No enviar ese mensaje por urgencia, no aceptar condiciones por inseguridad, no cambiar de dirección solo por evitar la incomodidad. Todo se pasa. Es que todo se pasa, nada dura eternamente. Ni el éxito dura eternamente, ni el fracaso dura eternamente, ni los buenos momentos, ni los malos, ni un mes flojo, ni un mes con un pico de resultados. Cuando entiendes esto de verdad, dejas de dramatizar lo que pasa ahora y empiezas a verlo con perspectiva. Dios no se muda, me encanta. Llámalo como quieras, pero es algo muy concreto. La capacidad de parar, respirar y observar lo que está pasando sin estar arrastrado por ello. Un estado donde no estás racionando, sino viendo con claridad. Cuando pierdes eso, cuando pierdes esa claridad, entras en la prisa.
en querer tenerlo todo controlado, en el bloqueo. Y desde ahí no sale nada bueno. La paciencia todo lo alcanza. Y aquí hay una clave que muchas veces se entiende mal. La paciencia todo lo alcanza no es esperar, no es resignarse, no es quedarse quieto, es no abandonar y soltar, pero soltar bien. Soltar no es dejar de hacer, es dejar de intentar controlar lo que no depende de ti. Cuando llegan los resultados, o cómo reaccionan los demás, o que todo salga exactamente como tenías previsto, eso es soltar. No depende de ti. Y rendirse tampoco es abandonar. Es dejar de pelear mentalmente con lo que ya está pasando, lo que está pasando en ese momento. Es aceptar la situación tal y como es para poder actuar con más claridad. Cuando no sueltas, fuerzas. Insistes donde no toca insistir. Te desgastas, te bloqueas, te vienes abajo. Cuando sueltas bien, haces lo que tienes que hacer, pero no sin tensión extra, sin intentar empujar todo el rato, sin tener que llevar el peso y la carga todo el rato. No sé tú el que siempre está empujando. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Para los creyentes, como en mi caso, esto tiene además un mensaje de confianza mucho más elevado, ¿no? Pero traducido de una manera clara, no necesita que este proyecto funcione para sentirte bien, para sentirte válido, para sentirte respetado, valorado, tranquilo. Si necesitas que funcione para estar bien, creas dependencia. Y cuando dependes, fuerzas decisiones, aceptas lo que no debes y encima pierdes criterio. Cuando no estás dependiendo emocionalmente del resultado, sí, no depende de que este cliente me pague, no depende de que este proyecto funcione, puedes decidir con más claridad, incluso cuando las cosas no van como esperas. Cuando necesitas que funcione, entras en prisa, en presión y en decisiones que son más reactivas que otra cosa. Llamas a ese cliente cuando no tienes que llamarlo, escribes ese mail cuando no tienes que escribirlo en caliente. Espera. Cuando no lo necesitas para sentirte bien, puedes esperar, elegir mejor y actuar con más decisión. Eso cambia completamente la forma de emprender, tu estado como emprendedor, tu carácter como emprendedor, tu ser como emprendedor. Santa Teresa no evitaba los problemas, todo lo contrario, se metía en muchos. No se retiraba, no dejaba de actuar. Hasta el final de sus días estuvo al pie del cañón. Pero hay algo claro en su forma de estar y de ser. No reaccionaba a cada dificultad como si fuera definitiva. No se dejaba arrastrar por el miedo, como ella decía, el diablo, y mantenía una dirección incluso en medio del conflicto, inamovible, seguía, igual que debes hacerlo tú. Pensaba con claridad, decidía sin prisa y actuaba sin depender del resultado inmediato. Es como, ahí entra esa frase, ¿no? Se ha dicho también que Dios proveerá, ¿no? No, esto no es Dios proveerá. Esto no va de espiritualidad por un lado y de empresa por otro. Va de algo mucho más concreto. ¿Cómo piensas? ¿Cómo gestionas la presión? ¿Y desde dónde decides y actúas? Porque eso es lo que acaba dando forma a tu negocio y a ti como emprendedor. Si ahora estás en un momento complicado, no intentes resolverlo todo de golpe. Párate, no corras. A correr de cobarde y de malos toreros. Mira qué está pasando fuera y sobre todo qué está pasando dentro de ti. Y no lo mezcles. No tomes decisiones desde el ruido, desde lo que te están gritando fuera, desde el miedo, desde la urgencia. No, y más, lo peor es tomarlo desde la urgencia. Espera estar claro, tranquilízate, no va a pasar nada porque esperes. Y desde ahí, actúa. Porque quizá no se trata de quitar la incertidumbre, eso es imposible, sino de aprender a trabajar con ella sin que te arrastre. Mira, a mí todo esto me sigue pasando.
Es verdad que cada vez voy aprendiendo más sobre ello. Tengo 52 años, muchos años aprendiendo. Y es cierto que tener de guía a Santa Teresa de Jesús para mí es una fuente de inspiración y de motivación. Lo que ella dice en su poema, Nada te turbe, doy fe de que es cierto. Al menos a mí me ha ocurrido y me sigue ocurriendo cada vez que me enfrento a un nuevo proyecto. Tal vez, teniendo a ella como referente y teniendo su modelo como guía, nuestras empresas puedan llegar a durar 500 años. Porque los problemas, los desafíos, el miedo, la incertidumbre siempre van a aparecer, siempre nos acompaña. Pero Dios se encargó, esta santa, de darnos una guía perfecta para saber cómo estar, cómo ser y cómo afrontar la incertidumbre. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. juanmariamoreno.com